Buenas tardes, gamers. Bienvenidos una vez más al mejor show de internet, podcast Checkpoint, el lugar donde empieza tu creatividad. Hoy estamos con William Pachi, un desarrollador de videojuegos y también cinéfilo. Tenemos el placer de hablar hoy con él porque vamos a hablar un poco más de lo que es el entretenimiento, el arte, cómo surge la idea y podemos hablar también un poco de películas porque él también ha trabajado en el lado visual. Para que tal vez las personas me conozcan, yo soy William Henry Pache Villarroel. Actualmente estudié en producción audiovisual en el Instituto Superior de Ciencia y Arte, Instituto ESCA, a nivel técnico superior. Y actualmente estoy estudiando diseño gráfico y producción cross media en Unifrance y desarrollar videojuegos, y también me considero una persona cinéfila. Actualmente no estoy viendo mucho cine porque pues las tareas nos están consumiendo un poco por la parte de la universidad. Y bueno, pues mucho gusto, Ariel. ¿Cuáles dirías tú que son tus tres mejores películas de tu vida? Cuando entré a la carrera, la verdad, al principio nunca me gustó la producción audiovisual. Yo al principio quería ser músico. Me interesó la parte audiovisual cuando vi los pensos de las materias y vi que estaba más, o había más materias en el tema de la producción audiovisual. Entonces ahí es donde entré, me animé, quise probar. La verdad, no pensé que me llegaría a encantar. Y ahí hubo un profesor, lo recuerdo muy bien, Johnny. Él me dijo de tarea ver películas. Y yo dije, wow, es una tarea ridícula. Y lo empecé a hacer, lo hice. Y cuando pues empecé a ver las películas, me enamoré de unas cuantas. Y dije, wow, realmente han sido buenas recomendaciones. Y ahí es donde me fue empezando a gustar poco a poco el tema audiovisual, el tema del cine. Me gustaron 3 películas que yo creo que han trascendido tanto en mi personalidad, podría decir, hasta en mi opinión en el cine. El primero fue de Akira Kurosawa, Los 7 samuráis. Es una película que dura 3 horas y es impactante, el relato es épico. La recomiendo también, como mi docente lo recomendó en su momento, porque el relato y la forma en la que muestra el montaje, todo en esa película es perfecto. Es una película en blanco y negro y al principio parece que no te engancha, pero poco a poco los personajes te van enganchando, hasta sienta un poco las bases del anime, porque Akira Kurosawa es japonés. Otra de las películas que sí podría llegar a considerar como muy que me impactó mucho y se volvió una de mis favoritas fue Hasta el último hombre. Ahorita no me acuerdo del director, pero o también está en inglés como Joshua Rich One. Ahorita se me fue el inglés ahí, en mi pésimo inglés, pero, la pueden buscar como Hasta el último hombre. A mí me gustó muchísimo esa película porque es una forma de contar un relato de paso por paso, de cómo contar una historia y hacer que sea impactante. Mel Gibson, creo, si no me acuerdo, Mel Gibson fue el director de esa película. Yo que no me considero una persona tan religiosa, a mí me llegó esa película, me emocionó muchísimo y me pareció muy impactante el relato detrás de esa, y como la narrativa me enganchó desde el inicio y cómo, logra hacerte sentir. La actuación de Andrew Garfield en esa película me encantó. Entonces yo considero que esa sería mi segunda película favorita. Y claro, esto del arte, de cómo estudias y pues saber algo que te gusta y es artístico, pues es algo fantástico de la carrera que tú estés haciendo. Y un poco nos vamos también de que el cine y los videojuegos van un poco más hacia el arte, el entretenimiento más que nada. Pero un balance que tiene esto es las narrativas visuales, todo esta complejidad que tiene crear estos mundos. Y para ti, ¿cuál podría ser tu videojuego favorito? Yo creo que me quedo definitivamente con Portal, de los desarrolladores de Valve. Cuando lo jugué, al inicio me pareció un juego ridículo. Dije: "Guau, este juego solamente trata de hacer puzzles, de ir por portales", y está interesante, sí, me gusta, pero, también me gustó mucho Half-Life, pero yo creo que tengo un debate interno entre Half-Life y Portal, porque han sido de mis 2 juegos favoritos. Me encanta Valve, pero bueno, vamos a seguir hablando de Portal porque considero que le gana por el tema de
¿Cómo conviertes un juego tan sencillo en un juego tan complejo? El lore me gustó cuando empezaron a contarme el lore, todo lo que estaba detrás, el sentimiento de ese síndrome de encierro que tienes y que tiene el personaje para superando los obstáculos, me pareció, Nublados, ¿no? Es el un robot que prácticamente está ahí siguiéndote toda la partida y pues al final hay como una revelación, ¿no? Hasta al final tiene unos, los créditos me gusta porque es la canción, está cantando Nublados, esa parte me gusta. entonces trascendió y yo me jugué el Portal 1 y el Portal 2. Fueron, sí, de mis, favoritos porque tiene eso, tiene lo que debería tener los videojuegos, que es la diversión, pero sin dejar de lado, la moraleja, por así decirlo, o la enseñanza, o las historias, una narrativa que tenga sentido y que no sea solamente, mm, ¿cómo? No sé si tú ubicas que en el videojuego de Portal hay como un easter egg de Cake is a Lie, que al principio del videojuego estás como que hay mensajes que te dicen las paredes de Cake is a Lie, que en español es no, el pastel es falso. Y al final como GLaDOS te dice que vayas por el pastel que es tu recompensa, pero en verdad es un asesinato que te lleva, o sea, que es en verdad que te está diciendo que te vas a morir. Y eso me gusta que los videojuegos que a veces te dicen como pistas de que va a pasar algo y pues tú tienes que entender en ese momento cuando ves el pastel y todo el rato el viejo te dice Tekkei y Salai, pues no tienes que ir, o sea, me gusta esas partes pequeñas que tiene el videojuego. Sí, y esos easter eggs, esas pistas, esas historias es lo que también le da profundidad a un videojuego y lo hace interesante. Y bueno, más que todo, también soy muy fan de la saga de Doom, entonces Ah, sí. me gusta muchísimo Doom y bueno, te podría hacer ese top, aunque le podría debatir entre Doom, entre mi primer lugar, en Portal y después, Half-Life. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de tu videojuego que has desarrollado. No vamos a ir un poco a lo técnico. Queremos hablar más de lo artístico porque en este programa hablamos más de lo narrativas, visuales, esas cosas. Vamos a hablar un poco más de Oasis, desarrollados por la compañía Techart. Tú estabas involucrado un poco, creo que en el lado creativo, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por comentarlo. Es mi proyecto que fue ganador en el concurso de H2O Hero hace 2 años atrás. El acierto que tuve fue de hacer un concepto creativo que terminó ganando el primer lugar. Y bueno, un agradecimiento con los compañeros que trabajé en ese proyecto. Y bueno, pues voy a explicar un poco, ¿no? De Oasis, cómo consistió este juego. El juego tenía que hacer una concientización del uso del agua y del uso y la protección, la preservación del agua. El concepto que usé fue en una investigación. Y tenía que ser el cuidado de la prevención, pero para Cochabamba, solamente para Cochabamba y la región donde nos encontramos. Planteé que hay una problemática en Cochabamba que por la tala de los árboles y la quema, el agua llega por las inundaciones y perjudicando a las casas por la catástrofe que sucedió en Tiquipaya, también el tema de las inundaciones constantes de las lluvias. Entonces, agarré ese concepto, lo convertí y lo puse en el videojuego como un mundo posapocalíptico en el cual, por culpa de la tala constante, las quemas constantes, terminaron arrasando con muchos árboles y provocando inundaciones.